Iniciamos grabación. Listo, ya está grabando. Bien, entonces esta semana estuvimos hablando de lo que era la temperatura, acabamos viendo lo que era la termografía y entonces ahora vamos a empezar a hablar un poquito de un fenómeno eléctrico que vamos a utilizar para poder seguir viendo muchos más sensores o transductores y entender la forma en cómo podemos utilizar entonces la energía eléctrica. En este caso ahorita vamos a hablar de lo que sería una resistencia. Regresando al periodo vacacional terminaríamos hablando de corriente y de voltaje, pero aún tan sencillo como entender cómo funciona la resistencia eléctrica o algo todavía más sencillo que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver que podemos hacer un número bastante interesante de lo que serían sensores. Sensores que nos van a permitir detectar simple y sencillamente presencia de algo o incluso podemos llegar a conocer si la cantidad de la energía o la cantidad de la variable que tenemos es suficiente para el requisito que nosotros estamos planteando. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de lo que sería esta resistencia eléctrica. Nuevamente, si me permiten, vámonos a la presentación del día de hoy. Vamos a hablar entonces de resistencia eléctrica, viéndolo desde el punto de vista que esta resistencia es aquella que me permite o se opone a lo que sería la circulación de una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, a fin de cuentas, no son más que electrones que quieren circular por un conductor. Y así de sencillo vamos a dejar su definición ahorita. Ya cuando estemos hablando de voltaje y de corriente, regresaremos nuevamente al término de resistencia eléctrica. Ahorita simplemente esa resistencia es la que nos ofrece un conductor, si nos permite o no pasar a través de él, y lo vamos a simplificar incluso tan sencillo como que es un circuito que se encuentra abierto o un circuito que se encuentra cerrado. Y vamos a hablar un poquito acerca de sus posibles aplicaciones. Para entender a qué nos referimos de abierto y cerrado, vamos a ver que lo más sencillo que podemos tener en nuestras casas es un interruptor. Un interruptor que nosotros encendemos y apagamos y con eso tenemos ya sea luz artificial en nuestra habitación o si la apagamos, pues simplemente se oscurece. Entonces, este interruptor, si lo viéramos por dentro, pues a fin de cuentas es un interruptor que nosotros cerramos mecánicamente. Si estaba abierto, la corriente eléctrica no puede circular por aquí. Mecánicamente pulsamos aquí, se cierra y entonces ahora sí ya la corriente eléctrica tiene un camino por donde circular. Vuelvo a insistir, esto va a sonar extremadamente sencillo, muy simple, pero es el principio de algo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si lo viéramos también por dentro, pues es algo más o menos así. Un contactor que sube y baja, pero que a fin de cuentas tenemos dos terminales, 1 y 2, que de acuerdo a la resistencia que exista entre ellos es la decisión si la luz se tiene que encender o no. Y vamos a manejar que cuando se encuentre abierto o separado, su resistencia es un valor muy grande, no puedo llamarle como tal, pero vamos a suponer que fuera como infinito, y que cuando lo cerramos y se juntan, tiene una resistencia que tampoco puedo llamarle, pero que teóricamente pudiéramos suponer como 0. Entonces voy a agarrar estos dos valores máximo mínimo de una resistencia, simple y sencillamente para entender que un interruptor cuando se abre es un camino con mucha resistencia, muy difícil que la corriente pueda circular a través de él. Y cuando lo cerramos, bueno, entonces la conducción eléctrica es permitida, la corriente puede circular porque la resistencia que se me ofrece es casi 0 y es muy fácil circular a través de él. Entonces, esto me permite, simple y sencillamente como el dibujo que tenemos abajo, cuando de alguna forma cerramos el interruptor, se enciende la luz. Si el interruptor se abre, obviamente se apaga la energía eléctrica. Vuelvo a lo mismo, después hablaremos de voltaje, después hablaremos de corriente y otros detalles. Ahorita simple y sencillamente se cierra el interruptor, hay flujo de corriente, puede activarse un motor, puede activarse una bomba, puede activarse una luz, lo que sea. Abrimos el interruptor, no hay corriente, no funcionaría nuestro dispositivo. Y así con esto tan sencillo, en los distintos tipos que nosotros podemos llegar a tener de apagadores, pueden ser apagadores de esos que se conocen como de balancín. Lo único que estamos haciendo es pulsar de un lado y este se mueve hacia acá, lo pulsamos del otro lado y ahora se mueve en la otra posición. Entonces, estos que tenemos en nuestras casas, simple y sencillamente funcionan como un balancín que se mueve de un lado para otro. Hay otros que son del tipo palanca, que esta palanca también internamente, a fin de cuentas, termina también en un balancín y ese balancín es el que cierra o abre el circuito. Son componentes que la mayoría de los dispositivos electrónicos tienen. Aquí, por ejemplo, tengo una barredora eléctrica actuales de las que hay que ustedes pueden poner a barrer en sus casas y también tiene su propio interruptor de encendido y apagado. El encendido y el apagado no solamente lo conocemos como on-off,
sino que también lo empezamos a relacionar como con un 0 y un 1, encendido y apagado. Hay otros que son de pulso. Simple y sencillamente aquí, si nosotros los presionamos, cerramos el interruptor. Si retiramos esa presión, pues entonces estaría pasando al circuito abierto. Entonces, solo responden cuando nosotros los pulsamos. Ya sea que sea, y una terminología que vamos a empezar a manejar, normalmente abierto, que no está circulando la corriente, pero que cuando lo presiono sí circula. O puede ser diferente, puede estar normalmente cerrado y cuando lo pulsamos, más bien ahora lo abrimos. Uno es totalmente opuesto al otro, pero ambos funcionan pulsándolo. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de lo que sería el normalmente cerrado. Es decir, si no lo presiono, está encendida la luz. Cuando yo lo pulso, la apago, que sería más o menos lo inverso a lo que estamos acostumbrados. Lo normal es hacer esto, poner un interruptor que cuando lo pulsamos se enciende y cuando no lo pulsamos se apaga. Esto es más o menos parecido a los botones de cualquier control remoto que tienen ustedes. Lo presionas, subes el volumen, presionas donde se apaga, presionas donde es un canal, se cambia, etc. Y esto sería lo inverso. Cuando lo presiono, deja de circular la corriente y cuando lo regreso a su posición original, se estaría encendiendo. Esto nuevamente tiene su propia aplicación y más adelante lo vamos a ver que hasta en un refrigerador llegamos a tener este tipo de componente. Pero bueno, su nomenclatura entonces le vamos a llamar así: NC normalmente cerrado y NO normalmente abierto, de open y close. Entonces estos dos nuevamente, estas siglas las vamos a manejar bastante, normalmente cerrado y normalmente abierto. Los podemos tener de distintas maneras. Como dije hace rato, hay algunos que son push. Simplemente los presionamos y estos operan, ya sea cerrándose o abriéndose. Estos que también tienen la misma configuración, aquí tienen su botoncito para presionarse. O estos que se les llama de baja fuerza o de baja presión. Es decir, son exactamente igual que estos, pero tienen una especie de brazo de palanca. Este brazo de palanca nos pide entonces que le apliquemos muy poca fuerza aquí y gracias a este brazo de palanca genera una fuerza mucho mayor aquí, que es la que presionaría a nuestro interruptor. Entonces, estos de bajo esfuerzo o muy poca fuerza también se llegan a utilizar en aquellos lugares donde posiblemente con lo que le vamos a golpear no tenga tanta energía. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema en el cual unas bandas van transportando un objeto y necesitamos saber el momento en que llegan. Una forma de saber exactamente el momento en que llegan es cuando esta pieza llega y golpea precisamente a esta palanca me cierra el interruptor y en ese momento yo puedo detectar que el objeto ya llegó. Puede ser que en ese momento apliquemos una fuerza, lo pasemos hacia otro lado, lo embalemos, le pongamos cualquier otra cosa en un proceso industrial. Nuevamente aquí está la forma en cómo se vería. Tiene un pequeño resorte para recuperar la posición inicial. Si lo golpeamos con algo aquí en la parte superior, se cierra el interruptor y nos detectaría que ha llegado la posición de algo que nosotros necesitábamos saber que ya había sido. Como en la simulación que tenemos aquí. Aquí es un pistón que está yéndose hacia un lado y hacia el otro. Y si observan rápidamente, aquí se van a dar cuenta que tengo aquí un circuito que se está cerrando o abriendo, determinando cuándo llega el pistón. Es decir, no lo hace por tiempo, no sé exactamente en qué momento lo puede hacer, sino que solamente el dispositivo está abierto hasta que llegue. Cuando llega, detectamos que ya llegó a la posición, llamémosle 2, y entonces lo hago que se vaya para atrás. Y aquí nuevamente tenemos otro que se encuentra en la parte de atrás. Cuando llega a la posición, llamémosle 1, entonces lo mando hacia el otro lado. Y este pistón está actuando para uno y para el otro lado, para uno y para el otro lado, simple y sencillamente mediante el actuar de este interruptor. Y ya entonces empieza a tener el gobierno o el control de un desplazamiento. Vuelvo a lo mismo, puede ser que la velocidad de esto sea más baja, no sé cuánto tiempo va a tardar, entonces no lo delimito por tiempo, sino por una posición, pero tampoco es tan importante la posición exacta, más o menos unos cuantos milímetros no me afecta, por lo tanto puedo utilizar este interruptor como un sensor de posición extremadamente barato y me resuelve la situación. Simplemente detectar si ya llegó o no a lo que se le conoce también como fin de carrera. Lo detecto que ya llegó y entonces ya haría la acción opuesta. Sin embargo, tengo una pequeña desventaja. Estos dispositivos trabajan mecánicamente. Mecánicamente significa que puedo sufrir un desgaste.
un metal que se dobla, se regresa, se regresa, se dobla, se regresa y eso unos cuantos miles de veces puede llegar a quebrarse. Entonces a alguien se le ocurrió una situación, se le ocurrió hacerlo de una forma mejor y se diseñó algo que se conoce como un reed switch. Este reed switch es prácticamente lo mismo, un interruptor donde queremos que pase la corriente eléctrica o no, pero que depende de la unión de estos metales. Nada más que ahora esos metales no se van a doblar tanto. Sí se van a flexionar un poquito para cerrarse, pero va a ser mínimo en lo que se van a mover mecánicamente. Y esto me permite pasar de unas cuantas miles de veces de posibles operaciones a cientos de miles de veces sin que sufra algún daño. Anteriormente lo habíamos hecho por medio, ya sea un interruptor convencional de nuestra casa, pues lo hacemos por medio de nuestro dedo que presiona el interruptor. Hace ratito lo hicimos por medio de un émbolo que está moviendo para un lado y para el otro. La activación de este reed switch, sin embargo, funciona un poquito diferente. Necesitamos acercar un imán. Si acercamos un imán, vamos a ver que estas dos láminas metálicas de acero se juntarían. Solo que exista la presencia de un imán lo suficientemente cerca y en la adecuada ubicación, posición o dirección, vamos a hacer que este interruptor se cierre. Este fue un invento que hizo la Bell Company cuando tenían muchos sistemas de conmutación en sus sistemas telefónicos. Esto permitió entonces hacer un desarrollo de un interruptor que no se rompiera fácilmente. Y aquí dentro es una como bulbito o tubo de vidrio que está cerrado al vacío. Así que tampoco tengo desgaste, como lo que podían ser platinos en un carro que luego se desgastan. Aquí no tengo ningún tipo de desgaste por el contacto eléctrico. Nuevamente como aplicación, por ejemplo, aquí lo tenemos en la parte de arriba. Aquí hay un reed switch que me está detectando cuando llega esta parte. Cuando llega esta parte lo detecta, se cierra el interruptor, me avisa y entonces ahora empieza a bajar. Tengo otro reed switch aquí en la parte de abajo. Detecto que ya llegó el imán, le aviso y ya puede subir. Nuevamente me están funcionando como sistemas de fin de carrera para lo que sería perdón, este elevador en un montacargas. Y ya con eso puedo saber cuándo llegó hasta abajo y cuándo está llegando hasta arriba. Se hace por medio de la posición, nuevamente no se hace por medio del tiempo, porque como desconocemos qué carga tiene el montacargas, pues obviamente estando en vacío subiría mucho más rápido que si tuviera una carga de algunas cuantas media o una tonelada. Entonces de esta manera solamente se detectan las posiciones de fin de carrera y nuevamente con algo muy sencillo que no tiene desgaste mecánico, no tiene piezas entre comillas móviles que se puedan sufrir algún tipo de oclusión por polvo ni nada de eso. Donde también se llegan a emplear es, por ejemplo, en nuestro pedal del freno. En un pedal del freno para impedir que aquí también haya un interruptor que por humedad, por suciedad o algo se llegue a entorpecer, otra vez aquí ponemos un imán que si se acerca al interruptor lo va a detectar. Cuando lo presionamos aquí está sucediendo lo inverso, se abre y eso nos puede utilizar para indicar ya sea en este caso obviamente solamente las luces de freno o el actuar que ahora son mecánico-neumáticos nuestros frenos. Anteriormente eran solamente hidráulicos, era una bomba hidráulica la que hacía que nosotros pudiéramos frenar. Actualmente se ha eliminado esto con los frenos ABS. Los frenos ABS ya no te permiten solamente un frenado brusco mediante una bomba, sino que ahora una computadora es la que lee que tú quieres frenar y esta es la que frena en forma progresiva, que es lo que significan los frenos ABS, antibloqueo de frenado progresivo. Entonces, pues se puede mejorar en mucho lo que anteriormente era un simple interruptor. Y este interruptor también se puede activar por medio del desplazamiento. Es decir, yo tengo una pieza que es un imán que si se desplaza, cuando esté próximo a mi reed switch, lo cierra y me avisa o me alerta. Cuando esté lejos, pues obviamente ya no lo detecto. Entonces, otra vez lo podemos utilizar como un interruptor que cuando pase, me avise. Cuando no esté cerca, no me avisa. La única desventaja que tenemos aquí es que no sabemos si va de izquierda a derecha o si va de derecha a izquierda. Mucho más adelante en una práctica resolveremos el cómo verlo y reconocer si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí de momento lo podemos utilizar como algo sencillo. Aquí tenemos una cizalla que precisamente la utilizan para hacer reed switch. Aquí baja la pieza, pero al bajar la pieza tiene un sobrante. Ese sobrante se corta por medio de esta cizalla. Esta cizalla está controlada por el rotor que tenemos acá.
Cada que gira este rotor, avienta la cizalla y le cortaría la parte de arriba. Necesito saber si la pieza está en la parte derecha o en la parte izquierda. Entonces, nuevamente la posición se denota por medio de estos dos retrieve que están en la posición 1 y 2. Esta cizalla tiene un imán y me permite detectar si está aquí o si está en la posición 1 o si ya regresó a la... Muchas de las maquinarias industriales se basan en instrucciones extremadamente sencillas donde nos dice sí, no, si ya llegó, si aún no ha llegado, si todavía la sigo esperando, si ya puede realizar la función. Vamos a ver que con esto tan sencillo podemos darle gran inteligencia a sistemas complejos industriales. Aquí vuelvo a insistir. Si detecta que no ha llegado, pues entonces vamos a seguir moviendo la cizalla hasta que llegue a la posición correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Sale, gracias. Vamos a ver que estos interruptores también se utilizan en algo más común. Se utilizan en algo para saber si se separa. Aquí tenemos otra vez adentro, va a haber un reed switch y aquí va a haber un imán. Igual, aquí está el reed switch y aquí está un imán. Esto los usamos así. Tengo el imán. Si el imán se acerca, me cierra mi interruptor. Si alejo el imán, entonces me detecta que sea separado. Esto se utiliza, por ejemplo, estos que están aquí, que se ven medio planos, se utilizan para saber si una cortina de un negocio está en la parte de abajo o alguien la abrió. Se utilizan sobre todo para sistemas de alarma. La próxima vez que vayan a un centro comercial, ustedes seguramente van a encontrar una placa como esta en la parte de abajo donde estén las cortinas de Liverpool, Sears y todos los demás. La cortina tiene la contraparte que sería el imán. La cortina baja, el imán se acerca a esta pieza y se detecta que la cortina está cerrada. Se activa la alarma y esa alarma queda activa durante cierto tiempo. Si durante ese tiempo alguien abre o retira la cortina levantándola o separa este imán, sonaría la alarma. Entonces, estos se utilizan para detectar precisamente si una puerta o una ventana se ha abierto sin la debida autorización. Y son bastante sencillos de implementar y bastante sencillos de utilizar. Lo mismo, mecánicamente no tienen piezas que se desgasten, no hay nada al que le tenga que dar mantenimiento. Si alguien lo pisa o alguien le tira líquidos, no pasa absolutamente nada. Se puede trapear por encima y no le pasa absolutamente nada. Esto que comento puede ser un tanto ambiguo, sin embargo, en la industria muchas veces el mantenimiento de los sensores conlleva tiempo. Se busca entonces que los sensores tengan el mantenimiento mínimo posible para tener ahorros. Entonces, este dispositivo pues funciona bastante aceptable. Incluso los podemos Profe. utilizar hasta... Sí. Disculpe, ¿ese dispositivo también se podría usar, por ejemplo, en los automóviles? Algunos automóviles incluso lo llegan a utilizar precisamente para detectar si la puerta está abierta, si la puerta ya se cerró. Hay unas que se llaman luces de cortesía, donde las luces de cortesía son aquellas que se encienden, tú abres la puerta, te metes y después de un cierto tiempo se apagan solitas. Se tiene que detectar el que la puerta se haya cerrado o se haya abierto. Anteriormente se utilizaban interruptores con una especie de resorte, tanto en la cajuela como en las puertas. Actualmente algunos ocupan este tipo de interruptor magnético y otros, mucho más adelante veremos otros que se llaman interruptores de mercurio. Pero sí, básicamente lo ponemos en muchos lugares este tipo de interruptor. En un auto conviene ponerlo actualmente porque aunque se moje el automóvil, ya sea porque haya llovido, porque lo están lavando o lo que sea, no le afecta. Entonces sí, también como mencionas, en las puertas se llega a utilizar esta tecnología. Me voy a adelantar un poquito, de hecho me voy a regresar aquí. Voy a regresar aquí. Voy a borrar esto. Opciones de puntero, borrar, 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 borrar. Voy a borrar esto para que se vea libre. Bien, esto que tengo aquí, que es un interruptor que vuelvo a lo mismo, simplemente lo presiono y ya se apaga. Lo suelto y se enciende la luz. Esto vuelvo a lo mismo, aquí tiene una especie de resorte que cuando lo presiono, ese resorte me hace que regrese a su posición original. Esto es lo que anteriormente tenían precisamente las cajuelas de los automóviles. Cuando se cerraba la cajuela es como si fuera este dedo y entonces se apagaba la luz de adentro de la cajuela. Cuando se levanta la cajuela, se enciende la luz interna de la cajuela.
basta con volver a cerrar la cajuela actúa como este dedo, presionaba este interruptor y se apagaba la luz de adentro. Vuelvo a lo mismo, ya no se usa actualmente porque si esto se mojaba, ya no funcionaba de forma adecuada. Pero precisamente lo mencioné nada más rápidamente y aunque después lo podemos volver a ver, esto es lo que tiene la puerta de su refrigerador. Si se fijan, ustedes cuando abren el refrigerador se enciende la luz y esa luz simple y sencillamente se apaga si es que vuelves a cerrar la puerta. Entonces, otra vez, la puerta del refrigerador es como este dedo que presiona y cuando está cerrada la puerta se apaga la luz. Cuando abres la puerta, inmediatamente ya tienes luz para poder interactuar con ese refrigerador. Entonces, otra vez, muchos componentes en nuestras casas llegan a tener este tipo de tecnología así de sencillita. Bien, vamos a ver. También nosotros podemos utilizar que la posición de ese imán se mueva. Aquí le vamos a poner un imán que esté unido a un flotador y aquí adentro le vamos a poner un reed switch. Si este flotador sube, me activa el reed switch. Si baja, no me lo activa. Y eso lo podemos utilizar, por ejemplo, para detectar agua. Agua que no tenga contacto con nada eléctrico ni nada metálico. Por muy noble que suene el agua es extremadamente corrosiva con el acero. Si yo pongo un clavo, en menos de una semana ya lo tengo completamente oxidado. Piezas de hierro, tornillos de hierro que no estén como inoxidables, se me oxidan rápidamente. Pero también las sales del agua me pueden afectar incluso hasta componentes de cobre y otros metales. Entonces lo que hacemos es minimizar el posible contacto con cualquier cosa que sea húmeda, que tenga agua y metales. Aquí todo es de plástico y el contacto se debe gracias a que esta dona en forma de imán está aquí adentro y cuando esta sube interactúa con el reed switch que tengo aquí y eso indica entonces que el agua subió a un nivel que previamente nosotros establecimos. Este interruptor de agua se vería así por dentro, tengo el imán, sube. Este interruptor de agua, de flotador magnético es el que utilizan las lavadoras para saber si ya llegó al nivel de bajo, medio o alto, para saber qué tanta cantidad de agua ya tiene y determinar si ya puede empezar a lavar o no. Si el red switch no se activa, pues significa entonces que el nivel de agua todavía no alcanza el nivel que nosotros deseáramos. Entonces, vuelvo a insistir, pretendo darles ejemplos muy simples, muy sencillos, tratando de explicarles en dónde los pueden ubicar dentro de sus propios elementos electrodomésticos que hay en sus casas, pero que industrialmente son lo mismo. Industrialmente lo único que hacemos es protegerlos, que por ejemplo estos cables que tengamos aquí, estos cables que tenemos aquí, no estén en posibilidad de que los empleados o las personas los puedan contactar. Entonces, industrialmente lo único que se hace es que todo esto se va a una tubería cerrada para que no haya posible acceso. Pero fuera de eso, los principios que utilizamos en un electrodoméstico es prácticamente lo mismo que empleamos en la industria, salvo por los riesgos que conllevaría errores en la industria y por eso se le da mucha mayor protección y seguridad. Pero los principios son exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver que un simple interruptor encendía y apagaba. Si pongo dos interruptores, puedo empezar a generar algo que nosotros conocemos como lógica booleana. Una lógica que empieza a funcionar, por ejemplo, esta que se le llama una y o una and. Aquí nosotros le llamamos a A y a B las entradas. Si A y B son 0, 0, me generan a la salida un 0, es decir, está apagado. Si yo enciendo a A, pero a B no, de todos modos genero un 0. Si apago a A y enciendo a B, de todos modos se sigue siendo un 0. La única forma posible que yo enciendo este foco es si tanto A y B están encendidos, es la única manera en que se enciende. Muy sencillo, los interruptores que se tienen que encender al mismo tiempo, si no, esto no funciona. Algo así de sencillo es lo que se utiliza, por ejemplo, para codificar si un misil debe ser disparado o no. Llega un soldado, mete su llave. Si no llega el otro soldado en el otro lado, no se dispara el misil. Se necesitan dos llaves para poder disparar un misil. Solo que los dos metan el código correcto, se ejecuta la acción. Y se utiliza en un montón de lugares. También se detecta, simple y sencillamente, es como si tú dijeras, voy a encender mi carro.
Hay algunos carros que tú le dices, voy a encender mi carro, activo el interruptor de encendido. No te dejo que encienda. ¿Por qué no? Porque aparte tienes que tener el cinturón de seguridad puesto. Si no, primero te pones el cinturón de seguridad y aparte le das el encendido, no enciende. Si haces uno de estos dos solito, no encendería. Entonces ya puede empezar a combinar no solamente el requisito de algo, sino que dos cosas sean requisitos y si no, no funciona. Obviamente puedo agregarlo 3, 4, 5 o más requisitos. Otra opción es ponerle una configuración que le conocemos como OR. Y la OR ahora funciona diferente. La OR me dice, si las dos son ceros, está apagado. Pero basta con que una u otra sean unos, o si los dos son unos, cualquiera de estas tres circunstancias, me encendería mi lámpara en 1. Entonces, esta es como una O. Si esta o esta actúan, se enciende. Si esta o esta actúa, se enciende. Si ninguna de las dos está activa, no se enciende. Y con eso se hacen un montón de lógicas de programación para poder activar o desactivar algún circuito. Aquí simplemente estas son sus negaciones. Esta sería una NaN, es decir, lo opuesto a una AND. Esta N es como si fuera un no AND. Un no AND actúa diferente, solo que las dos estén abiertas, este se enciende. Si las dos están cerradas, se apaga. Y la otra también es el complemento. Si las dos están ceros, esta se enciende. Basta con que cierre alguna de ellas para que se apague y esta se le conoce como NOR. Son simplemente combinaciones de interruptores que me permiten empezar a darle una inteligencia, pero basta resaltar que esta inteligencia es la que usan las calculadoras y las computadoras, AND, OR y otras más que tenemos por ahí. De hecho, un interruptor así de sencillo lo puedo hacer todavía más complicado. Si en vez de ponerle solamente una terminal y que lo decidía que era normalmente cerrado o normalmente abierto, bueno, puedo hacer la combinación de esos dos. Y ahora, en vez de tener solo uno normalmente cerrado o solo uno normalmente abierto, los combino y ahora hago un interruptor que tiene tres terminales. Tres terminales que va a ser la común, la normalmente cerrada y la normalmente abierta. Se vería algo más o menos así. Esta pieza la puedo deslizar hacia un lado o hacia el otro. Si la deslizo hacia la derecha, tengo que el común haría contacto con el normalmente cerrado. Si deslizo el interruptor hacia el otro lado, el común ahora se conectaría con el normalmente abierto. Esto, nuevamente vuelvo a insistir, suena muy sencillo. Pues sí, significa que un interruptor puede encender, por ejemplo, esta luz. Y si lo cambio de posición, entonces encendería la otra. Siempre enciende una u otra, siendo imposible que las dos estén encendidas y siendo imposible que las dos estén apagadas. Siempre tiene que estar en este caso una encendida, ya sea una o ya sea la otra. No pueden estar las dos encendidas, no pueden estar las dos apagadas y solamente determina si hay un camino u otro. Funciona un poquito como los bifurcadores de los trenes. Donde están las agujas de los trenes, hay alguien que puede mover mecánicamente si el tren va a ir hacia este sentido o si el tren va a ir hacia el otro sentido. Entonces aquí tenemos un interruptor que quizás ustedes lo tienen en sus casas. Este interruptor, vuelvo a lo mismo, tiene un común, la posibilidad de irse hacia arriba o la posibilidad de irse hacia abajo. Nuevamente aquí lo tengo como gráfica, hacia arriba o hacia abajo. Este interruptor se conoce como interruptor de escalera. Y este interruptor de escalera se llama así porque su uso más común es precisamente en las escaleras, donde ustedes a lo mejor llegan, tienen un foco en la parte superior y aquí encendías el foco. Ya tienes luz para subir la escalera. Subías la escalera y cuando llegabas arriba tenías el foco encendido, pero ahora apagarlo, pues para apagarlo, ni modo que vuelva a bajar las escaleras para apagarlo, porque si lo apago, entonces ahora tendría que subir con la luz apagada. Entonces, no puedo tener un solo interruptor para que me encienda y me apague el foco desde un solo punto. Estos interruptores de escalera se diseñaron para que tú lo enciendas estando abajo, subas y si quieres lo puedes apagar. Pero si después tienes que bajar y lo quiero volver a encender, lo puedes encender en cualquiera de los dos extremos y lo puedes apagar en cualquiera de los dos extremos. Esto me permite, por ejemplo, encenderlo acá abajo y apagarlo arriba o volverlo a encender arriba y apagarlo abajo, no importa la combinación que hagas. Cualquier combinación que tú quieras hacer se puede ser válida y en cualquiera de los puntos lo puedes encender y apagar
el mismo dispositivo. En este caso, obviamente, es un foco sencillo. En muchas casas también lo que hacen es ponerlo a la entrada de una habitación, en un dormitorio. Tú entras, enciendes la luz, te preparas para dormir, te duermes en tu camita y te das cuenta que no apagaste la luz. Entonces, para evitar que te tengas que despertar, caminar e ir hasta donde está la entrada de la habitación y apagues la luz y te regreses a oscura a tu cama, pues normalmente lo que se pone es otro interruptor cercano a tu cama. De esta manera tú puedes llegar a la habitación, enciendes la luz cercano a la puerta, te metes, te acuestas en la cama y apagas la luz desde ahí, desde tu cama. Oyes algún ruido en la noche y quieres encender la luz, no necesitas bajarte de la cama e ir nuevamente al interruptor que está a la entrada, sino que el que está cercano a tu cama lo hace que pueda encender la luz en el momento que tú quieras. No sé si algunos de ustedes tienen esto en sus casas o si los han llegado a utilizar. Sí, profe, yo lo tengo en mi habitación. Entonces, precisamente te da esa comodidad de que lo puedes encender y apagar donde tú quieras. Y estos interruptores funcionan así. Este lo encendió, este lo apagó, él te lo enciende, lo puede apagar el otro. Entonces, realmente podemos hacer que cualquiera de ellos encienda o apaga indistintamente. La distancia que le damos a uno u otro puede ser de algunos incluso centenares de metros. Y esto nuevamente es una función que nosotros le llamamos un poquito diferente, se llama XOR u OR exclusiva. Entonces, esta nos permite apagar o encender en forma indistinta. Obviamente aquí lo trabajo con 2 interruptores, pero lo podemos hacer con 3, con 4, etc. Y otra vez le podemos dar entonces el control de algo a múltiples estaciones. Aquí lo manejo de forma muy sencilla, pero lo podemos hacer tan complejo como querramos. Más adelante vamos a ver que los sistemas industriales, por ejemplo, el empaquetado de lo que se conoce como un SIX, que son 6 latas de refresco, 6 latas de cerveza, 6 latas de cualquier tipo de producto. Un SIX no es más que contar una pieza, contar una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, embalo o le pongo algún tipo de caja, muevo. Me espero otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya son 6 piezas, embalo, le pongo una especie de plástico, le pongo un cincho, lo meto dentro de una caja, lo muevo, me espero otras 6. Y es lo mismo que se la pasa repitiendo durante todo el día. Entonces, hay funciones muy sencillas que me resuelven problemas industriales que aparentemente vistos desde fuera son muy complejos, pero todos están basados en cosas extremadamente sencillas. Este es un flotador o un flotador para reconocer el nivel de llenado de un tanque. Cuando hablemos acerca de niveles en un tanque, también lo vamos a volver a ver. Por dentro, lo que tenemos que hacer es que si sube el agua, debe de apagar el sistema de llenado. En este caso, a lo mejor se pudiera tratar de una bomba. Una bomba de agua que cuando esté hasta la parte de abajo, no voy a esperar en la animación, cuando esté en la parte de abajo, enciendo la bomba y la voy a apagar cuando éste llegue a la parte de arriba. Cuando llegue a la parte de arriba, la apago. Así funcionaría entonces una bomba que me llena un tinaco. Pero si esto en vez de ser un tinaco que se encuentra en la parte de arriba de una casa, fuera una cisterna que se encuentra en la parte de abajo de una casa y que controla la bomba para llenar ese tinaco, ahora tendría que funcionar al revés. Vamos a ver precisamente que entonces por dentro tiene un interruptor. Este interruptor que está aquí y que se controla por medio de una esfera que está aquí. Esta esfera es quien lo va a golpear. Cuando está en la parte de abajo, tiene este ángulo. Cuando está en la parte de arriba, tiene este otro ángulo. Y esta esfera es la que se desplaza hacia atrás o hacia enfrente. Y eso es lo que actúa sobre el interruptor. En la siguiente gráfica se muestra un poquito mejor. Aquí tengo la esfera. Con este ángulo de inclinación, la esfera golpea aquí al interruptor de bajo esfuerzo. Cuando ahora la inclinación es hacia abajo, la esfera se viene para acá, me libera aquí la palanca de bajo esfuerzo y el interruptor se libera. El interruptor se ve como este, como mencionamos hace rato, de bajo esfuerzo. Si aquí está la esfera, lo cierro. Si la esfera se viene para acá, pues obviamente lo libera. Y este flotador entonces funciona exactamente de esa manera como lo mencioné hace rato. La inclinación que tenga, ya sea hacia abajo o la inclinación hacia arriba, me permite encender o apagar, en este caso, una bomba y decidir cuándo puedo suministrar agua, cuándo esa cisterna tiene agua, cuándo ese tinaco le falta, etcétera, etcétera. Nuevamente, con algo tan sencillo como un 1 y 0 encendido y apagado, tengo el control de todo un sistema más complejo. Aquí precisamente tengo cómo se vería para la bomba en la cisterna
y cómo se vería para la interpretación del llenado del tanque elevado. Cada uno de ellos son diferentes. Y por eso es que vamos a ver que nuestro cable tiene 3 alambres. Uno que sería el común, que normalmente es este azul. Uno que es normalmente abierto y el otro que es normalmente cerrado. En la práctica veremos un poquito más acerca precisamente de este dispositivo, de cómo funcionarían cerrándose y abriéndose. Déjenme ver si puedo quitar aquí esto. Ahí está. Entonces la cisterna se encuentra a nivel de piso. La cisterna la tenemos en la parte de abajo o el aljibe, como quieran llamarle. Y aquí podemos tener un flotador o que algunos le llaman electroniveles, que funcionan un poquito diferente. Y arriba tengo mi interruptor para la bomba. Entonces así de sencillo le damos entendimiento a un sistema. ¿Hasta aquí ninguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Me quería meter a las ecuaciones matemáticas de la resistencia, pero no tiene caso porque ahorita nos vamos a ir de vacaciones. Mejor vamos a dejarlo aquí para que regresando vamos a hablar más acerca de la resistencia. Lo vamos a relacionar con nuestro voltaje, lo vamos a relacionar con nuestra corriente para llegar a una ecuación que va a ser muy sencilla, pero que nos va a permitir también entender cómo podemos utilizar una resistencia para modular, modificar, conocer posiciones y otros detalles más con respecto de las aplicaciones. Entonces ahorita no le veo caso continuar con esto, sino que lo dejamos aquí pendiente, básicamente para reforzarlo cuando regresemos. Cuando regresemos les haré algunas preguntas para ver si se acuerdan de cómo usábamos esta resistencia y la vamos a complementar con lo que sería, como ya mencioné, el entendimiento de lo que es voltaje y corriente. Y vamos a poderlo complementar para hacer otros dispositivos más que nos permitan medir luz, que nos permitan medir incluso intensidad de calor, posición, desplazamiento, volúmenes, niveles, fuerzas y un montón de cosas más que todavía nos falta por entender cómo las podemos medir. Déjenme terminar la grabación.